En su cumpleaños número 18, un chico salió del sistema sin nada más que un cambio de ropa y una carta críptica sobre un terreno que nadie quería. Lo que él y su hermana descubrieron allí no era solo una casa. Era un secreto guardado por una generación. Si alguna vez te has sentido perdido o como si tuvieras que construir un futuro desde cero, dale clic al botón de suscribirte. Esta historia es para ti. El día que cumplí 18 años, el mundo me dio dos cosas. Una bolsa de basura negra con todo lo que poseía y un documento legal que parecía una broma. Era marzo, el tipo de marzo en el norte del estado de Nueva York, donde el cielo tiene el color del agua sucia y el lodo en el suelo ha olvidado lo que se siente ser nieve. Me quedé parado en los escalones de concreto agrietado del hogar grupal Northwood, el lugar que había sido mi celda de contención durante los últimos 6 años, y sentí el frío filtrarse a través de las suelas gastadas de mis zapatillas. La puerta se cerró detrás de mí, no con un golpe, sino con un sonido final pequeño y silencioso. El sonido de una cuenta que se cierra. Era oficialmente adulto, oficialmente sin hogar. Mi trabajadora social, una mujer perpetuamente cansada llamada señora Gabel, me entregó la bolsa y un sobre Manila. «Feliz cumpleaños, Leo», dijo con voz plana como si estuviera leyendo una lista de compras. «Tu desembolso final está ahí. 250 pesos. Y esto», tocó el sobre. «Es de la oficina de sucesiones del condado. Algo que tu abuelo te dejó». No había visto a mi abuelo desde que tenía 9 años. Murió un año antes que mis padres, un detalle que siempre sintió como un golpe cruel al revés. Apreté el sobre delgado, el papel ya humedeciéndose en la niebla helada. Dentro del hogar grupal, a través de la ventana de malla metálica de la sala común, podía ver a mi hermana Maya. Tenía 12 años. Su rostro estaba pegado al vidrio, su expresión un espejo desgarrador perfecto de mi propio miedo. No podíamos despedirnos. Era una regla. Nada de muestras emocionales prolongadas. Era disruptivo para la rutina. Así que solo nos miramos. Su manita plana contra el vidrio, y yo quería poner la mía contra la suya, pero ya estaba del otro lado de la pared. Yo estaba fuera. Ella todavía dentro. Ese único panel de vidrio se sentía como 100 millas de carretera vacía. La bolsa de basura era ligera. Unos jeans, camisetas, un libro gastado que mi mamá me leía, y una foto enmarcada de los 4, mamá, papá, Maya y yo en una feria del condado, todos entrecerrando los ojos al sol. Era lo único que sentía verdaderamente mío. 250 pesos. Se suponía que era mi comienzo, mi lanzamiento al mundo. Se sentía como suficiente dinero para morirse de hambre lentamente, no suficiente para vivir. Caminé lejos de Northwood sin mirar atrás porque si miraba atrás sabía que vería el rostro de Maya y no podría dar otro paso. Solo me quedaría allí hasta congelarme en la acera. La estación de autobuses estaba a 10 cuadras. El viento cortaba mi chaqueta delgada. Cada ráfaga se sentía personal. Me senté en un banco de plástico duro adentro. El aire espeso con olor a desinfectante y desesperación. Abrí el sobre Manila. Dentro había una carta de un abogado que nunca había oído, un señor Leicester Finch de un pueblo que no podía pronunciar en lo profundo de los Catskills. La carta estaba llena de jerga legal, pero la descifré. Mi abuelo, Thomas Vance, me había dejado algo en su testamento. No era dinero. Era una propiedad. Específicamente, lote 7B, un terreno de 2.5 acres sin incorporar. La carta decía que para reclamar la escritura tenía que presentarme en persona en su oficina y pagar los impuestos pendientes y la tarifa de transferencia. El total era 5 pesos. 5 pesos por 2.5 acres de tierra. Tenía que ser un error o una broma cruel. La tierra no costaba 5 pesos. Una porción grasosa de pizza en el kiosco de la estación costaba casi 5 pesos. Leí la línea otra vez. Al recibir el pago de 5 pesos por impuestos atrasados y tarifas, la escritura del lote 7B será transferida a tu nombre. Venía adjunta una imagen satelital granulada del terreno.
Era un cuadrado de gris borroso rodeado de gris más oscuro. Una estructura solitaria era visible, una forma larga y curva como un pan de metal dejado en medio del bosque. Un Hot Quonset. Había visto fotos en libros de historia. Edificios semicirculares oxidados de una vieja guerra, reutilizados como graneros o talleres. Este parecía abandonado, olvidado, un pedazo de chatarra en un pedazo de tierra sin valor. Tal vez por eso era 5 pesos. Era una responsabilidad. Tal vez estaba contaminado. Tal vez estaba al borde de un acantilado. Mi primer instinto fue tirar la carta. Era una distracción. Necesitaba un plan. Un trabajo, una habitación, una forma de ahorrar para luchar por Maya. El Estado no se preocupaba por mantener unidos a los hermanos si uno envejecía fuera del sistema. Yo estaba solo y ella estaba en un reloj. En 6 años estaría en esos mismos escalones con su propia bolsa de basura. El pensamiento era un dolor físico, un apretón en el pecho que dificultaba respirar. Pero la carta no salía de mi mente. 5 pesos. Era menos de 3 horas de trabajo al salario mínimo. Era un riesgo. ¿Pero cuál era la alternativa? Gastar mis 250 pesos en una semana en un motel sucio antes de terminar en un refugio. La idea de poseer algo, cualquier cosa, incluso un pedazo de tierra con una lata de metal encima, era una semilla diminuta que empezó a crecer en el suelo árido de mi miedo. Era un destino, un lugar a donde ir que no fuera un refugio. Miré la foto de mi familia. Mi abuelo estaba al fondo, un hombre alto y callado con ojos amables sosteniendo un cono de algodón de azúcar para Maya. No era un hombre que hiciera bromas crueles. Era carpintero, un hombre que construía cosas. Olía a serrín y tabaco de pipa. Me enseñó a hacer un nudo correcto, a leer una brújula. Era práctico. Tenía que haber una razón. Mi autobús estaba siendo llamado por el intercomunicador crepitante. Iba hacia el sur, hacia la ciudad, hacia los refugios y la molienda brutal y anónima de la que me habían advertido. En otra plataforma, otro autobús estaba en marcha. Su letrero de destino iluminado con una serie de nombres de pueblos pequeños, uno de los cuales reconocí del membrete del abogado. Era una elección, una real. La primera elección real que había tenido en años. Ir hacia el futuro miserable esperado o tomar una apuesta de 5 pesos por un fantasma. Me puse de pie, mis piernas temblorosas. Caminé al mostrador de boletos, la bolsa de basura al hombro. Compré un boleto de ida a un pueblo que nunca había visto para reclamar un pedazo de tierra que probablemente valía menos que el papel en que estaba impresa la escritura. Era la cosa más estúpida y temeraria que había hecho. Era la mejor decisión de mi vida. El viaje se sintió como un descenso a otro mundo. El autobús traqueteaba saliendo de la órbita gris de la ciudad, pasando por centros comerciales esqueléticos y entrando en la extensión vacía y ondulante de las montañas. Durante horas vi el paisaje cambiar. Los árboles se volvieron más densos, las colinas más empinadas. Parches de nieve sucia se aferraban a las sombras, restos tercos de un invierno largo. Los otros pasajeros eran mayormente personas mayores, sus rostros grabados con la resignación tranquila de la vida rural. Nadie me habló. Era solo otro chico con una bolsa, otro fantasma en el autobús. Me sentía invisible. Y por primera vez, no se sintió como un castigo. Se sintió como un escudo. Llamé a Maya desde un teléfono público en una parada de descanso. No se suponía que tuviéramos contacto por los primeros 30 días, otra regla. Pero había guardado el número de un teléfono público en el pasillo de su habitación y sabía que estaría esperando. Su voz era pequeña, un poco temblorosa. Leo, ¿eres tú? Soy yo. May, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Dijeron que te habías ido. Lo estoy. Estoy en un autobús. Voy a algún lugar. Intenté hacer que sonara como un plan, como una aventura. ¿Dónde? Le conté sobre la carta del abuelo, sobre la tierra. Intenté vendérselo a ella, a mí mismo. Es nuestro propio lugar, May. Un lugar real.
Tiene un edificio y todo. ¿Un edificio? ¿Como una casa? Algo así. Dudé. Es resistente, hecho de metal. Hubo una pausa. Podía oírla pensando, intentando imaginárselo. ¿Tiene techo? Sí, dije, mi voz quebrándose un poco con una risa que no sentía. Es básicamente todo techo. ¿Está lejos? Sí, está lejos. Pero voy a arreglarlo. Voy a convertirlo en un hogar. Y luego voy a ir por ti. Lo prometo. Era una promesa salvaje e imposible, y ambos lo sabíamos. Era un chico de 18 años con $200 y una escritura sin valor. La batalla legal para obtener la custodia de una hermana era una montaña cuya base ni siquiera podía ver. Pero tenía que decirlo. Ella tenía que oírlo. Lo sé, susurró. Cuídate, Leo. Tú también, Mai. Te quiero. Yo también te quiero. La línea se cortó y me quedé allí en el frío, sosteniendo el auricular, el tono de marcado zumbando en mi oído como un insecto enfadado. El peso de esa promesa se asentó en mis hombros. Ya no era solo sobre mí. Era sobre ella. La oficina del abogado estaba en la calle principal de un pueblo que parecía olvidado por los últimos 50 años. Los edificios eran de ladrillo y piedra, sus letreros descoloridos por el sol. El señor Finch era un hombre que encajaba con su entorno. Era viejo, con una barba blanca bien recortada y gafas en la punta de la nariz. Su oficina olía a papel viejo y cera para muebles. Me miró por encima de sus gafas, su mirada neutral, ilegible. Señor Vance, dijo, su voz un susurro seco. ¿Viniste? Sí, dije, mi propia voz sonando delgada. Puse un billete arrugado de 5 pesos en su escritorio de caoba pulida. No lo miró. Deslizó una pila gruesa de papeles hacia mí. La escritura del lote 7B según lo estipulado en el testamento de tu abuelo. Firma aquí y aquí. Señaló con un dedo huesudo. Firmé donde indicó, mi mano temblando ligeramente. Mi firma parecía un garabato infantil. Ahora, dijo, recostándose en su silla de cuero que crujió en protesta. Hablemos de la realidad de tu situación. Tu abuelo compró esa tierra hace 30 años. Era barata entonces y no vale mucho más ahora. No tiene acceso por carretera, ni pozo, ni séptico, ni electricidad. Es, a todos los efectos, un pedazo de naturaleza salvaje con un Hot Militar Surplus abandonado encima. ¿Por qué me lo dejó? Tu abuelo era un hombre sentimental, dijo el señor Finch. También era muy privado. Nunca me dijo sus intenciones específicas. Solo dejó claro que en tu cumpleaños 18 la propiedad te sería ofrecida a ti y solo a ti por la suma de los impuestos pendientes. Si rechazabas, sería absorbida por el Estado. Hizo una pausa, mirándome intensamente. Sin embargo, hay otra opción. Recibí una consulta sobre la propiedad la semana pasada. Un desarrollador, parte de una LLC más grande, está comprando tierras en esa área. Están dispuestos a ofrecerte 5,000 pesos por ella tal como está. Mi respiración se detuvo. 5,000 pesos. Era una fortuna. Era un comienzo real. Era un depósito de seguridad para un apartamento. Era un anticipo para un abogado para empezar la lucha por Maya. Era la elección inteligente, lógica, sensata. Resolvería todos mis problemas inmediatos. Pero entonces pensé en mi abuelo, un hombre que construía cosas, un hombre que no hacía nada sin razón. Y pensé en la promesa que le hice a Maya. Voy a convertirlo en un hogar. Una habitación de motel no era un hogar. Han estado comprando muchos de los viejos lotes, continuó el señor Finch, su tono sin revelar nada. Planean un resort, creo, un campo de golf. Han sido muy persistentes. La forma en que dijo persistente sonaba como una amenaza. 5,000 pesos era su oferta inicial. Era lo que pensaban que un chico desesperado aceptaría. Era un insulto disfrazado de oportunidad. No vendo, dije.
Las palabras salieron antes de que las hubiera formado por completo. Se sintieron sólidas, reales. El señor Finch levantó una ceja, un destello de algo. Sorpresa, respeto en sus viejos ojos. ¿Estás seguro, hijo? 5,000 pesos podría darte un comienzo considerable. Estoy seguro, dije, mi voz más fuerte esta vez. Es mío. Quiero verlo. Asintió lentamente, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Muy bien. A tu abuelo le habría gustado eso. Deslizó una llave grande de hierro antigua sobre el escritorio. Era pesada, ornamentada y cubierta de una fina capa de óxido. Esta es para el candado del hot. Me la dejó hace todos esos años. Luego me dio un mapa dibujado a mano en un papel amarillento. Las direcciones eran simples. Sigue la carretera del condado por 3 millas. Gira en un camino de tierra llamado Old Mellor Road y camina hasta que desaparezca. La propiedad está a media milla más a pie por el bosque desde allí. Buena suerte, señor Vance, dijo, poniéndose de pie para estrechar mi mano. Su agarre era sorprendentemente firme. Tengo la sensación de que la necesitarás. La caminata fue más larga de lo esperado. El sol estaba bajando, proyectando sombras largas y distorsionadas entre los árboles. Old Mellor Road era más una sugerencia que un camino. 2 surcos fangosos desapareciendo en un matorral de pinos y arces desnudos. Mi bolsa de basura se sentía más pesada con cada paso. El aire se volvía más frío, el silencio más profundo. El único sonido era el crujido de mis zapatillas en el suelo helado y el latido frenético de mi propio corazón. Estaba aterrorizado. Estaba completamente, absolutamente solo. Pero también caminaba hacia algo que era mío. El pensamiento era un pequeño carbón cálido en el centro de mi pecho. Seguí el mapa, contando mis pasos hasta llegar a una línea de muros de piedra antiguos y desmoronados, del tipo que los granjeros usaban para marcar su tierra. Según el mapa, esto era mi tierra. Empujé a través de un enredo de arbustos espinosos, y allí estaba, el Quonset Hut. Era más grande de lo que había imaginado, y en peor estado. Se agachaba en un claro pequeño, una gran bestia gris corrugada. El óxido florecía en parches naranjas furiosos por toda su superficie curva, como una enfermedad de la piel. Las 2 puertas masivas al frente estaban abolladas y marcadas. Malezas y pequeños retoños crecían justo hasta sus bordes, intentando reclamarlo para el bosque. No parecía resistente. Parecía derrotado. Mi corazón se hundió. Esto no era un hogar. Era una tumba. Caminé alrededor, el suelo blando y esponjoso bajo mis pies. Unas pocas ventanas pequeñas y sucias estaban altas en los lados, demasiado altas para ver a través. En la parte trasera, un tubo de estufa sobresalía torcido hacia el cielo. Era un naufragio, un pedazo de chatarra. La oferta de 5,000 pesos resonaba en mi mente. Aún podía dar la vuelta. Podía caminar de regreso al pueblo, encontrar un teléfono y llamar al abogado. Podía tomar el dinero y huir. Nadie me culparía. Pero tenía la llave, la pesada llave oxidada. Se sentía como una responsabilidad en mi bolsillo. Fui a las puertas del frente. Una cadena gruesa oxidada estaba envuelta alrededor de 2 manijas unidas por un candado masivo que parecía tan viejo como el hot mismo. Era del mismo color que el óxido en las paredes. Deslicé la llave. Resistió, rechinó. Por un momento pensé que era la equivocada, que todo era una broma cósmica final. Apoyé el hombro y giré con toda mi fuerza. Hubo un chirrido fuerte y protestante de metal contra metal, y luego un clonk sólido y satisfactorio. El candado se abrió. La cadena cayó con un clank pesado. Tomó todo mi peso abrir una de las enormes puertas. Gimió en sus bisagras, el sonido resonando en el bosque silencioso. Miré dentro. El interior era vasto y oscuro, una caverna de sombras. Un solo rayo de luz polvorienta de la tarde cortaba la penumbra desde una grieta en el techo, iluminando un universo de motas de polvo girando.
El aire era espeso y mohoso, olor a tierra húmeda, óxido y tiempo atrapado. Estaba vacío, o casi vacío. En el centro del enorme espacio curvo, sentado directamente en ese rayo de luz, había una pequeña caja de madera. Estaba allí esperando. Parecía deliberado, colocado. Mi miedo dio paso a una curiosidad punzante poderosa. Dejé mi bolsa junto a la puerta y caminé hacia ella, mis pasos resonando en el espacio masivo. El suelo era concreto vertido, agrietado y desigual. La caja era vieja, de madera oscura y desgastada con asas de cuerda a los lados. No tenía tapa. Miré dentro. Estaba llena de frascos de vidrio antiguos, del tipo que la gente usaba para envasar. Estaban empaquetados en paja, cada uno sellado con tapa de cera. Al principio pensé que eran conservas. Mi abuelo, un hombre práctico, dejándome comida, pero cuando levanté uno de los frascos era demasiado pesado y el contenido no eran duraznos ni frijoles. El frasco estaba lleno de fajos de billetes enrollados apretadamente. Eran billetes viejos sostenidos por bandas elásticas desmoronándose. Miré fijamente, mi mente negándose a procesar lo que veía. Tomé otro frasco y otro. Todos eran iguales, cada uno lleno de dinero. Me senté duro en el suelo de concreto frío, mis piernas de repente débiles. Saqué uno de los fajos. La banda elástica se rompió y una cascada de billetes de 20 pesos cayó en mi regazo. Eran suaves, gastados, reales. Los conté. 1000 pesos en un fajo. Había al menos 20 fajos en ese frasco. Y había al menos una docena de frascos en la caja. Esto no era un comienzo. Era una vida diferente, un futuro diferente. Era el futuro de Maya. Empecé a reír. Un sonido extraño y ahogado que resonó contra las paredes curvas de metal. Luego la risa se convirtió en algo más. Un sollozo profundo y desgarrador del estómago. Lloré por todo. Por los años en el sistema, por la soledad fría de las últimas 24 horas, por el terror y la desesperación. Lloré por mis padres, y lloré por el hombre callado y práctico que había construido este extraño arca oxidada para mí, un bote salvavidas secreto en medio del bosque. No solo me había dejado un pedazo de tierra, me había dejado una oportunidad. Pero mientras estaba allí rodeado de una fortuna que no podía comprender, vi algo más en el fondo de la caja. Metido bajo la última capa de paja. Era un diario grueso encuadernado en cuero, y en la tapa en pan de oro desvaído estaba el nombre de mi abuelo, Thomas Dance. Lo abrí. La primera página no era una entrada de diario. Era una carta. La letra era pulcra, precisa. La caligrafía de un hombre que trabajaba con las manos. Estaba dirigida a mí. Leo, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que cumpliste 18. Significa que fuiste lo suficientemente fuerte para llegar hasta aquí, y significa que no tomaste el dinero fácil. Sabía que no lo harías. Tienes el corazón de tu madre, pero tienes mi terquedad. Es una buena combinación. Leer sus palabras se sintió como oír su voz, un eco débil a través de los años. Este lugar probablemente no se ve como mucho. El dinero es para ti y Maya. Es todo lo que ahorré. Vendí la casa después de que tu abuela falleció y viví con poco. Quería que ambos tuvieran una base, algo que el mundo no pudiera quitar. Pero el dinero es lo menos importante que te dejo. Lo más importante es esta tierra, este hot. Este es tu hogar si eliges hacerlo uno. La carta continuaba. Explicaba que había comprado la tierra barata por su falta de acceso y servicios. Pero vio algo que otros no. Escribió sobre los desarrolladores incluso entonces, husmeando, intentando consolidar los lotes para un gran proyecto. Sabía que volverían. Piensan que esta tierra está vacía, escribió. Están equivocados. No dejes que te intimiden, hijo. Intentarán. Te ofrecerán dinero que suena como un reino. Pero lo que tienes aquí es más valioso que su resort. Solo tienes que encontrarlo. La última línea estaba subrayada 2 veces. La base es la clave.
Todo empieza con la base. Miré alrededor al suelo de concreto agrietado. La base. ¿Qué quería decir? El dinero era abrumador, pero la carta, el misterio, era lo que realmente me capturó. Esto no era solo una donación. Era una tarea. Un rompecabezas dejado por un hombre que apenas conocí, pero que claramente me conocía y me amaba muy bien. Pasé mi primera noche en el Quonset Hut. No tenía saco de dormir, solo mi chaqueta delgada y la ropa que llevaba puesta. Encontré un montón de lonas viejas y mohosas en una esquina y me hice una cama improvisada. No toqué el dinero otra vez. Volví a poner los frascos en la caja y la deslicé a un rincón oscuro, cubriéndola con una lona. Se sentía peligroso, como un secreto que podía quemar todo el lugar. El frío era profundo. Se filtraba desde el concreto y bajaba del techo de metal. Cada ráfaga de viento afuera sonaba como un gigante intentando arrancar el techo. Me acosté allí en la oscuridad, escuchando los sonidos del bosque, el ulular de un búho, el roce de alguna criatura pequeña en las hojas. Estaba aterrorizado, pero era un tipo diferente de miedo al que había conocido. No era el miedo a un matón del hogar grupal o a las reglas arbitrarias de una trabajadora social. Era un miedo elemental, el miedo de ser una cosa pequeña y cálida en una vasta naturaleza fría. Y de una manera extraña, se sentía más limpio, más honesto. Por la mañana desperté rígido y congelado, pero vivo. El sol entraba por la grieta del techo y el hot estaba lleno de una luz pálida y esperanzadora. Tenía trabajo que hacer. Mi primera prioridad era la supervivencia. Necesitaba comida, agua y calor. Tomé 100 pesos de uno de los frascos. El acto se sintió como una traición y una necesidad al mismo tiempo, y caminé de regreso al pueblo. El pueblo se veía diferente a la luz del día, menos olvidado, más paciente. Fui a la ferretería, un lugar que olía a metal y madera aceitada. Un hombre viejo con rostro amable y curtido me observó mientras vagaba por los pasillos completamente perdido. ¿Te ayudo a encontrar algo, hijo?, preguntó. Necesito muchas cosas, admití. Le conté una media verdad de que estaba acampando un tiempo arreglando un lugar viejo. No mencioné la herencia ni el dinero. Asintió, sin presionar por detalles. La gente en pueblos pequeños, estaba aprendiendo, tenía una forma de respetar la privacidad. Me ayudó a elegir lo esencial. Un buen hacha, una sierra de arco, una lona resistente para reparar el techo, cubos para llevar agua, una estufa de campamento de propano y un saco de dormir cálido. Se llamaba George y me dio un descuento, diciéndome que lo considerara un regalo de bienvenida al vecindario. Compré comestibles en el pequeño mercado. Sopa en lata, pan, mantequilla de maní, café, cosas simples que se sentían como lujos. La caminata de regreso al hot, cargado con suministros, fue brutal, pero cada paso se sintió con propósito. Estaba construyendo algo. Estaba empezando. Las siguientes semanas fueron un borrón de trabajo físico duro. Reparé el agujero en el techo con la lona, un trabajo precario que involucró trepar el techo curvo con una cuerda. Limpié las malezas y retoños alrededor del hot. Encontré un arroyo pequeño y claro a un cuarto de milla, y llevé agua de regreso en los cubos que George me vendió. Aprendí a cortar leña, mis manos volviéndose rápidamente callosas y ampolladas. Encontré una vieja estufa de leña en la parte trasera del hot, oxidada pero intacta. Pasé 2 días limpiándola, puliéndola y colocando un tubo nuevo por el agujero viejo de la estufa. La primera noche encendí un fuego en ella. El calor que se extendió por el vasto espacio se sintió como un milagro. Empujó la humedad, el frío, la oscuridad. Hizo que el hot se sintiera menos como una lata de metal y más como un refugio. Hablaba con Maya cada pocos días desde el teléfono público del pueblo. Le conté sobre el trabajo, sobre la estufa, sobre el bosque. No le conté sobre el dinero. Era demasiado grande, demasiado peligroso un secreto para hablar por línea telefónica. Pero ella podía oír el cambio en mi voz. «Suenas diferente, Leo», dijo una noche. «¿Cómo?» «No sé. Más viejo,
menos asustado. Estoy asustado, le dije honestamente. Pero es un buen asustado ahora. La carta de los desarrolladores llegó un mes después de que llegué. Fue entregada a la oficina del señor Finch, quien me llamó al pueblo. Estaba en papel grueso y cremoso con un logo en relieve de una cumbre estilizada. La compañía se llamaba Summer Creek Estates. Su oferta ahora era 25,000 pesos. Se están poniendo serios, dijo el señor Finch, observando mi rostro mientras la leía. Mencionan en la carta que si rechazas, están preparados para pedir al condado que confisque la tierra bajo dominio eminente para acceso de servicios, alegando que tu estructura sin mejorar constituye una plaga. Era una amenaza envuelta en lenguaje legal. Intentaban intimidarme. El viejo yo, el chico en los escalones del hogar grupal, habría estado aterrorizado. Habría tomado el dinero y huido. Pero el chico que había pasado un mes acarreando agua y cortando leña, el chico que tenía una estufa cálida y un techo que no goteaba, mayormente era diferente. ¿Qué quiso decir mi abuelo?, pregunté, apartando su carta. Escribió que la base era la clave. El señor Finch se inclinó hacia adelante, su expresión seria. No lo sé con certeza. Thomas era, como dije, un hombre privado, pero sé que era un maestro carpintero y albañil antes. Trabajó en muchos de los viejos proyectos de represas en este estado. Conocía geología. Sabía leer la tierra. Si dijo que la base era importante, lo dijo literalmente. Volví al hot con ese pensamiento zumbando en mi cabeza. La base, el suelo de concreto vertido. Estaba agrietado y desigual en lugares, pero mayormente era solo una enorme losa gris. Pasé el día siguiente de rodillas, examinando cada pulgada. Lo barrí de polvo y suciedad, pasando mis manos por la superficie áspera. En la esquina trasera lejana, parcialmente oculta por la estufa de leña que había instalado, lo encontré. No era una grieta. Era una línea. Una línea perfectamente recta y deliberada cortada en el concreto, formando un cuadrado grande de unos 4 ftx 4 pies. Era una costura, una puerta trampa. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Pasé una hora intentando encontrar una forma de levantarla. No había manijas, ni anillos. Era perfectamente al ras. Finalmente me di cuenta de que era un sistema de contrapeso. Tenía que presionar fuerte en un borde. Usé un trozo largo de madera como palanca. Con un gemido bajo de piedra moliendo, la losa masiva de concreto se inclinó hacia arriba, revelando un agujero cuadrado oscuro en la base. Una escalera de varilla de hierro llevaba hacia la negrura. El aire que subía olía a piedra fría y tierra profunda. Era un sótano, una habitación oculta. Agarré una linterna y descendí. El sótano era pequeño y seco, las paredes de piedra de campo expertamente encajada, trabajo de mi abuelo. Era claro que él lo había construido. Y en el centro del sótano, sobre un pedestal de piedra, había una caja fuerte de metal pesada. Junto a ella otra carta sellada en un frasco de vidrio para protegerla de la humedad. Abrí el frasco y desplegué el papel. Leo, decía la carta. Si lo encontraste, estabas prestando atención. Buen hombre. Construí este hot por una razón. No solo para esconder el dinero, no solo para darte un techo. Lo construí en este lugar exacto por lo que está debajo. Mis ojos recorrieron la página. Mi aliento se contuvo. Cuando era joven trabajé en un equipo de levantamiento geológico para el estado. Mapeamos toda esta región. La mayor parte es esquisto y granito. Sin valor. Pero hay una veta de algo más que corre bajo esta cresta. Un acuífero profundo. Algunas de las aguas manantiales más puras del estado. El levantamiento fue enterrado, clasificado por el estado para prevenir una fiebre del agua. Nunca olvidé la ubicación. Esta tierra está directamente encima del reservorio principal. Los derechos de agua para este lote nunca se separaron de la escritura porque nadie sabía que el agua estaba allí. No solo posees 2.5 acres de tierra, hijo. Posees el agua debajo. Toda ella.
Me senté en el suelo de piedra fría del sótano, la carta temblando en mi mano. Agua. Los desarrolladores, Summer Creek Estates, no estaban construyendo un resort con campo de golf sin una fuente masiva de agua privada. No podían. No estaban tras mi pedazo de tierra sin valor. Estaban tras lo que estaba debajo. Y trataban de robármelo por 25,000 pesos. La caja fuerte contenía toda la prueba. Copias de mi abuelo de los levantamientos geológicos originales, las tablas de agua, y una opinión legal cuidadosamente documentada que había encargado años atrás a un especialista en derechos de agua, confirmando que el dueño del lote 7B controlaba el acuífero. Había estado planeando esto por 30 años. Había construido una fortaleza para proteger nuestro futuro. La ira me golpeó primero, una furia blanca caliente. Estas personas, esta compañía sin rostro, me habían mirado y visto un blanco fácil, un chico huérfano al que podían aplastar. Me habían subestimado. Habían subestimado a mi abuelo. Fui al señor Finch al día siguiente y puse el contenido de la caja fuerte en su escritorio. Leyó los documentos, sus ojos abriéndose. Se quitó las gafas y las limpió lentamente, una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro. Thomas, magnífico bastardo, susurró para sí mismo. Luego me miró. Leo, esto lo cambia todo. Ya no es una pelea defensiva. Es palanca. No solo tenemos que decir no. Podemos poner nuestros propios términos. Los siguientes meses fueron un curso intensivo en un mundo que nunca supe que existía. Un mundo de abogados, informes hidrológicos y negociaciones corporativas. El señor Finch fue mi guía, mi general. Contrató a un abogado top en derechos de agua de Albany con una porción del dinero de la caja. Aprendí palabras como derechos ribereños y permisos de extracción comercial. La batalla fue silenciosa, peleada con cartas registradas y presentaciones legales, no puños. Summit Creek Estates intentó contraatacar. Intentaron enterrarnos en papeleo. Intentaron cuestionar la validez del levantamiento de mi abuelo. Pero él había sido demasiado meticuloso. Su trabajo era impecable. Su caso se basaba en la suposición de que nadie sabía lo que había abajo. Una vez que probamos que sí, toda su estrategia se derrumbó. Durante ese tiempo seguí trabajando en el HOT. La batalla legal se sentía abstracta, irreal. El trabajo físico era lo que me mantenía cuerdo. Compré un generador usado pequeño, que me dio electricidad para luces y herramientas. Me enseñé a enmarcar paredes, a pasar cableado, a instalar aislamiento. Vi videos en línea. Leí libros de la biblioteca del pueblo. George de la ferretería se convirtió en mi mentor no oficial, dándome consejos y dejándome comprar suministros a crédito cuando el efectivo se acababa. Lentamente, con mucho esfuerzo, estaba convirtiendo la cáscara de metal en un hogar real. Construí un pequeño dormitorio para mí. Construí uno más grande para Maya. Enmarqué un espacio para una cocina real y un baño. Pasé horas lijando las viejas tablas de madera que había rescatado de un granero derrumbado por el camino, convirtiéndolas en un piso cálido y suave. El Quonset ya no era una caverna fría y vacía. Estaba tomando forma. Estaba tomando nuestra forma. La comunidad poco a poco empezó a notar. La gente del pueblo me preguntaba cómo iba el proyecto. Habían oído los rumores, por supuesto, de los desarrolladores de la ciudad intentando empujar al chico callado que arreglaba el viejo lugar de los Vance. Los pueblos pequeños tienen su propio inmune. No siempre toman bien a forasteros intentando imponer su peso. Empecé a recibir ofertas de ayuda. Un electricista jubilado me mostró cómo conectar correctamente el cableado. Una mujer dejó una caja de suministros de cocina viejos, ollas, sartenes, platos. George me dejó usar su taller para construir los gabinetes de la cocina. No solo eran amables. Estaban eligiendo un lado. Me estaban eligiendo a mí. El punto de inflexión en la pelea legal llegó cuando los abogados de Summer Creek se dieron cuenta de que no íbamos a retroceder y teníamos la mejor reclamación legal. Su farol había sido descubierto. Pidieron una reunión.
Caminé a la oficina del señor Finch para encontrar a dos hombres en trajes caros y afilados esperándome. Se veían incómodos, fuera de lugar en la oficina polvorienta y tranquila. Intentaron ser encantadores. Hablaron de comunidad, de progreso, de una asociación. Solo escuché. Finalmente, su abogado, un hombre con sonrisa plástica, deslizó una nueva oferta sobre la mesa. Era por 250,000 pesos, $250,000 por mi firma. Hace un año ese número habría sido inimaginable. Era un número que podía hacer desaparecer a una persona y empezar una nueva vida en cualquier lugar. Y el abogado añadió, por supuesto retiraremos nuestra petición ante el condado. El señor Finch me miró. Me había dicho que esta era mi decisión. Me apoyaría de cualquier manera. Pensé en el dinero. Pensé en lo fácil que sería. Pero entonces pensé en la sensación de partir leña en el aire frío de la mañana. Pensé en el orgullo que sentía mirando la pared que había construido, recta y verdadera. Pensé en mi abuelo y el juego de ajedrez de 30 años que había estado jugando. Y pensé en Maya y la promesa que le hice por teléfono. Un hogar. No, dije. Los dos trajes me miraron fijamente. La sonrisa del abogado flaqueó. ¿Disculpe? La respuesta es no. No vendo la tierra. No vendo los derechos de agua. Empujé una contraoferta que el señor Finch y yo habíamos preparado sobre el escritorio. Pero arrendaré acceso de servicios. Pueden pasar sus tuberías por una esquina de mi propiedad y a cambio pagarán una tarifa anual y financiarán la perforación e instalación de un pozo y sistema de bomba de grado comercial en mi propiedad, que yo poseeré y controlaré, y conectarán mi hogar a la red eléctrica a su costo. Y finalmente, tomé una respiración profunda. Establecerán un fideicomiso comunitario administrado por una junta local para asegurar que los residentes de este pueblo tengan prioridad de acceso al agua a tarifas reducidas para siempre. Los hombres se quedaron sin palabras. Miraron la propuesta, luego a mí, luego a su abogado. Vieron a un chico en camisa de franela gastada y botas de trabajo dictando términos a su corporación multimillonaria. Vieron un fantasma que no podían intimidar. Se fueron sin dar una respuesta, pero todos sabíamos que habíamos ganado. Tomó otro mes afinar los detalles, pero aceptaron. Aceptaron todo. Habían invertido demasiado para irse, y mi propuesta era a largo plazo más barata que encontrar y asegurar una nueva fuente de agua. El día que se firmaron los contratos no me sentí triunfante. Solo me sentí tranquilo. Caminé de regreso al mi hogar. La compañía eléctrica había estado allí el día anterior. Encendí un interruptor junto a la puerta y por primera vez todo el espacio se llenó de luz limpia, brillante y constante. No era un rayo polvoriento del sol ni el brillo parpadeante de una linterna. Era real. El trabajo no había terminado. Nunca terminaría, pero era un hogar. Ese verano finalmente fui a corte por Maya. No fui solo. El señor Finch vino conmigo. George de la ferretería vino. Media docena de otras personas del pueblo vinieron. Ya no era solo un chico que había envejecido fuera del sistema. Era un dueño de tierra, un dueño de negocio. Técnicamente tenía un hogar, un ingreso estable del arrendamiento de agua y una comunidad respaldándome. El juez miró mi expediente, las cartas de apoyo, las fotos del hogar que había construido. Miró a Maya, que estaba allí pequeña y valiente con su mejor vestido. Concedió mi petición de tutela. Salir de ese tribunal con la mano de Maya en la mía fue la verdadera victoria. Era la única que importaba. Condujimos a casa de regreso a las montañas, de regreso al Quonset Hut. Cuando lo vio, sus ojos se abrieron grandes. Ya no era una lata oxidada abandonada. Tenía ventanas nuevas, una puerta adecuada, un pequeño porche que acababa de terminar. Humo salía de la chimenea. Se veía cálido y sólido y real. Lo hiciste, Leo, susurró, su voz llena de asombro. Construiste una casa para nosotros. No es una casa, May, dije sonriendo. Es un Quonset Hut. No,
dijo, agarrando mi mano, su agarre feroz y seguro. Es un hogar. Ahora a veces nos paramos en ese porche y miramos los árboles. El mundo es tranquilo aquí. El aire es limpio. Tenemos todo lo que necesitamos. El dinero que mi abuelo dejó todavía está allí. La mayor parte en una cuenta bancaria adecuada ahora, un fondo fiduciario para el futuro de Maya. Pero la verdadera herencia no fue el dinero. Fue la tierra, el agua, la cáscara de metal oxidada. Fue la oportunidad de construir algo en lugar de solo sobrevivir. Fue el regalo de una elección difícil. Mi abuelo me enseñó que las cosas valiosas a menudo están ocultas, enterradas bajo capas de óxido y abandono. Me enseñó que un hogar no es algo que encuentras. Es algo que construyes con tus propias manos sobre una base de amor y terquedad. Y me enseñó que a veces el mayor acto de amor es dejarle a alguien un rompecabezas que sabes que es lo suficientemente fuerte para resolver. Todo este viaje desde esa acera fría fuera del hogar grupal hasta este porche cálido ha sido sobre encontrar mi propia base. Se trata de entender de dónde vengo y elegir a dónde voy. Y lo que quiero que tomes de esta historia, si has llegado hasta aquí conmigo, es que tu base es tuya para construir. No importa con qué empieces, una bolsa de basura, una escritura de 5 pesos, un corazón roto. Tienes la capacidad de construir una vida con significado y propósito. Será duro. Será solitario. Querrás rendirte. Pero cada clavo que martilles, cada pared que levantes te hace más fuerte. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez has tenido que luchar por tu propia paz o por tu lugar en el mundo, espero que te suscribas y te unas a nuestra comunidad aquí en The Wild West Love Vibe. Y quiero que me hagas un favor. Baja a los comentarios y cuéntame sobre una vez que elegiste el camino más difícil. Cuéntame sobre algo que construiste. Leo cada uno. Y tus historias importan. Son parte de este hogar que todos estamos construyendo juntos.